Asta. El galán de 1000 talentos. Capítulo 2. Asta y Noelle estaban arrodillados frente a cuerpo inerte de Asier Silva. Noelle no paraba de llorar. Su madre ya no estaría más con ella. Y tener que presenciar cómo ella muere, generó en ella un trauma. Asta solo estaba mirando al horizonte el atardecer. Donde había escapado, la mujer que lo hizo hacer cosas, nada humanas. Asta apartaría la mirada al horizonte para centrarse en Asier. Quien estaría con los ojos abiertos. Ojos sin brillos. Asta pondría su mano en la cara, para cerrar los ojos. Noelle agacharía la cabeza sin detener su llanto. Asta parecía un niño cualquiera. Alguien que no tendría el más mínimo conocimiento de la realidad de este mundo. Donde la magia lo es todo, aprendiendo, experimentando, observando y lo más importante adquiriendo experiencia. Hizo que en él un sueño y venganza se intensificara. Poco a poco con el tiempo esos pensamientos se intensificarían. Noelle, ¿podrías apartarte por favor? Diría hasta a la peli blanca, que se negaría rotundamente. ¡No! Mamá tiene que despertar. Tiene que levantarse. Mamá es muy fuerte, no se rendirá. Mamá, por favor, levántate. Gritaría desesperadamente Noelle al cuerpo de Asier. Que en vano sería. Noelle, ella no está aquí. Es triste. Duro y muy triste que tengas que pasar por esto. Decía Asta solo mirando cómo Noelle movía el cuerpo de Asier. Mamá, mamá. Mamá. Un grito desgarrador se escucharía de parte de Noelle. Quien hasta solo podría quedarse mirando. Pasaron 5 minutos y en eso. Varios magos llegarían al lugar donde la batalla se habría librado. Magos, 3 capitanes y lo que era la familia de Noelle. Asta solo miraba y escuchaba las conversaciones. Como pudo, la capitana Asier enfrentase a esto. Decía un caballero mágico. Es una locura, son casi 100 personas y las que estaban atrás eran el triple. Decía otro caballero mágico. Asta miraba y en su mente se sorprendía, ella era una capitana. Una de las más fuertes, al escuchar cómo se referían a ella. Aunque no pudo escuchar más, porque varios llantos se escucharían. Mamá. Una joven casi 15 años del pelo igual que Noelle. Llorando arrodillada al cuerpo de Asier. No, esto no puede estar pasando. Mamá, despierta, despierta. Decía un joven niño de 9 años igual de pelo blanco. Noelle solo estaba sosteniendo la cabeza de su mamá, sin soltarla. Llorando más que sus hermanos. Asta veía esta triste escena, aunque sentía más tristeza por Noelle. Te dije que los dejaras en casa, Nosel. Diría un capitán que parecía tener un león en su manto. Era inevitable, ellos vendrían. Además Fuego León, porque no hiciste el llamado, se supone que tú tenías que vigilar por estas zonas. Decía Nosel, sereno. Al parecer esto fue imprevisto, tu madre se fue sin avisar, lo siento. Decía Fuego León solo inclinándose. Nosel no decía nada, solo mantenía su cara serena aunque internamente parecía estar mal. Asta veía esto con casi indiferencia. Pero su atención sería llamada nuevamente por Noelle. Una mujer algo del mismo manto de ese tal Fuego León se acercaría a Noelle. Apártate, Noelle. Decía la mujer. ¡No! ¡No! No me iré de mamá. Decía Noelle para aferrarse más a su madre. Lo siento, pero es necesario, Nosel. Decía la mujer, para que Nosel solo asintiera. La mujer noquearía a Noelle y a Solid. ¿Quiénes eran los que estaban aferrados al cuerpo de Asier? La mujer solo se arrodillaría empezando a susurrar algo inaudible para Asta. Pero sentía un aura, de tristeza, euforía, impotencia, enojo y muchas emociones encontradas. Por parte de esa mujer. Ella después de unos momentos se levantaría y daría la respectivo saludo del trébol. Muy bien. Inspecciones la zona, busquen pruebas de la pica. Informen todo al cuartel en la zona más cercana. Diría la mujer con mucha intensidad. Casi todos los caballeros que estaban, irían y acaparían la orden. Asta miraba. Pero su tranquilidad terminaría para ver cómo la señora iba con él. Tu niño. ¿De dónde eres? Preguntaría la mujer. Asta no respondería, sus ojos reflejaban cero brillo como si estuviera muerto, algo que la mujer se dio cuenta. ¿Cómo te llamas? Preguntaría, pero Asta. Mi nombre es Asta, soy de la aldea Age. Decía Asta con un tono muy frío. Entonces. Eras uno de los rehenes. Diría la mujer. Asta no respondería pero le preguntaría.
¿Qué relación tenías con Asier? Diría Asta. Algo que la mujer se quedaría callada por unos momentos respondería. Era un familiar cercano. Pero responde mi pregunta. Diría la mujer. ¿Cuál es tu nombre y por qué pareces intentar ocultar tus sentimientos, como los demás? Diría Asta señalando a Nosel, Fuego León y la señora. La mujer no diría nada pero... Da igual. No es necesario que me lo digas. Hable cosas personales. Perdonen por mi comentario. Decía Asta solo reclinándose en señal de disculpa. Algo que hizo que los presentes se sorprendieran, como Asta se expresaba. Bien, solo soy uno más. Que era usado como juguete por Vanica y su demonio. Creo que fuimos yo y no ella. Los únicos sobrevivientes. Ya que ella fue la última en llegar y yo ser usado más de incontables veces por Vanica. Los otros niños, eran torturados o usados con fines sexuales. Yo era el juguete personal de Vanica. Un que fui maldito. Ella al fin y al cabo no me mató. Y a los demás niños. Los mataba como si se trataran muñecos de trapo o simples basuras. Diría hasta como si eso fuera muy normal. Entonces fuiste maldito. Por la portadora de demonio. Diría la señora. Sí, aunque también tuve la suerte de ver a sus acompañantes. ¿Quiénes eran sus dos hermanos? Pero no más sé de ellos. Decía Asta. Ya veo, entonces. ¿Sabes qué? Decía la señora pero Asta la interrumpiría. No. No moriré, ya que mi maldición es incompleta. Por algo estoy vivo. Decía Asta. Ya veo y además siento que no tienes magia o algo, ¿no? Decía la señora. Nací sin ella. Soy un defecto. Simplemente. Decía Asta mirando al horizonte. Bien. Entonces, es todo al parecer. Decía la señora. Antes que nada. ¿Cómo te llamas? Decía Asta a la señora. Mi nombre es Mereoleona chico, te llevaremos tu aldea. Decía la mujer solo retirándose. Pasaron algunos días. Después de la muerte de Asier y el descubrimiento de la masacre. Hasta ahora era llevado a su aldea natal. Después de casi un mes no haber estado. Hasta sería dejado como si fuera un perro. Porque su conductor era un noble así que sería tirado. Hasta no le tomaría mucha importancia, su única intención era llegar y volver a verlos. Pero en su camino. No se podía quitar de la cabeza a esa niña. Se sentía raro cuando pensaba en ella, algo que para su mal. La maldición ejerciera efecto. Haciendo que éste entrara en un estado de excitación. Algo que inevitablemente tenía que remediarlo, para no salirse de control y empezar a hacer cosas muy malas a mujeres. Hasta llegaría a la iglesia. Pero justo al llegar al portón este se abriría y de este saldría Yuno quien al ver a Asta se abalanzaría a este abrazándolo. Asta correspondiendo con mucha felicidad el abrazo. Para que los demás de la iglesia llegaran. El padre Orsi, Reka y la hermana Lily quien tenía en brazos a un bebé Nash. Después de un emotivo reencuentro. Procedieron a entrar. Asta explicando dónde estaba, pero omitiendo lo que tuvo que pasar y muchas cosas macabras. Pero el padre le preguntaría cómo salió de ahí. Pero Asta explicaría cómo. Todos quedarían sorprendidos, como una mujer muy fuerte los salvó a él y a una niña. Entonces esa mujer era tan fuerte para enfrentarse a su jefa, ¿no? Diría Reka. Si ella usaba una magia muy genial. Era algo así como metal líquido. Pero era muy genial. Diría Asta. Entonces después ¿qué pasó Asta? Diría el padre. Ella venció a la jefa y ella huyó, aunque ella terminó muy herida. Pero en eso llegaron sus amigos y nos salvó a Milianoye. Diría Asta. Después de Asta explicar casi todo lo que había sucedido y cómo había llegado a la aldea, estos procedieron a dormir. Aunque Asta. Los días pasarían, Asta saldría cada noche al parecer al cadáver del demonio, donde el primer rey mago se había enfrentado contra él. Asta cada noche saldría para entrenar y fortalecerse. Más y más. Pero al parecer tenía un limitante. Asta estaba haciendo con una rama, al parecer intentando pegarle a una piedra. Maldición, ¿por qué? Porque me duele mucho. Decía Asta mirando dónde estaba el corazón, una que parecía un corazón. Es la maldición, Ak. Me duele. Desde que salí de ese infierno y no tener cosas con Vanica. He tenido estos dolores. No sé qué hacer. A medida que pase el tiempo. Y siga con esto, no podré hacerme fuerte. Decía Asta solo poniéndose de rodillas. Maldición.
decía Asta. Aún no. Aún no. Me rindo, tengo que vengarme. Tengo que proteger. Tengo que demostrar lo que soy capaz. Diría Asta levantándose con más motivación. Pasaron los meses volando para Asta, entrenando más y más. Parecía que no tendría descanso. Hasta el diciembre. El padre Orsi había salido con los niños. Juno, Reka y Nash. En busca de más comida para poder pasar el invierno. Dejando a Asta y la hermana Lily en la iglesia. Asta no podía salir. Debía que el clima era muy frío. Y más porque al parecer iba a haber una tormenta de nieve. No podré entrenar más. Quejaré, si no me fortalezco no podré hacer nada enfrente de ella. Diría Asta empezando a murmurar. Algo que la hermana Lily se daría cuenta. Acercándose a Asta para poner su mano en el hombro del pequeño. ¿Qué tanto murmullas, Asta?, preguntaría la hermana. Asta se daría cuenta para responderle. Bueno. Es que quería salir. Y entrenar. Diría Asta, pero... No puedes salir. Parece que habrá una tormenta. Diría la hermana Lily. Qué mal. Diría Asta diciendo esto desanimadamente. Pero la hermana se exaltaría. Santos cielos, casi me olvido. Diría la hermana, algo que Asta se asustaría por la manera en que lo digo. Asta, tenemos que ir rápidamente a cerrar el pozo del agua. ¿Cómo se me pudo olvidar? Diría la hermana. Claro, hermana, iremos rápido. Diría Asta con estrellerías. Bien, ponte ropa abrigadora. Diría la hermana. Para que después de unos minutos la hermana y Asta salieran de la iglesia. Para ir un poco alejado donde estaba la aldea. Asta llevaba puesto una sudadera y pantalón, algo que lo cubriría del frío. La hermana solo llevaba una manta, que parecía de una tela caliente. Asta y la hermana Lily. Llegaría a un tipo de pocito donde se almacenaba mucha agua, que era usada exclusivamente para el invierno. Asta y la hermana Lily. La cerrarían y protegerían con muchas ramas de árboles caídos. Para que se pudiera conservar bien. Bien, Asta, tenemos que ir rápidamente. Se está haciendo de noche y ya está cayendo nieve. Diría la hermana Lily. Claro. Vamos. Diría Asta. Ellos iban tranquilamente dirigiéndose a la iglesia, donde podrían estar seguros y resguardarse del frío. En el camino, se veía como la nieve de poco a poco se intensificaba. Cada copito de nieve. El viento y como algunos relámpagos sonaba. Hacían que el trayecto de vuelta se vuelva aún más complicado. Hermana Lily. Tenemos que resguardarnos. Diría Asta intentándose cubrir de la nieve. Lo sé, Asta, pero esta nieve no nos deja ver. Es muy intensa. Diría la hermana Lily cubriéndose de la nieve y del viento muy helado. Estoy empezando a tener frío. Diría la hermana Lily, ya que solo llevaba esa manta. A pesar de los esfuerzos para poder llegar a la iglesia, eran en vano. Asta sentía que se alejaban más que acerca. Así que sin más rodeos. Hermana Lily, no podremos, tenemos que buscar un lugar para resguardarnos de la nieve. Diría Asta para tomar de la mano a la hermana. Pero Asta, tenemos que... Decía la hermana, pero Asta lo interrumpiría. Tenemos que encontrar otro lugar. Parece que nos estamos alejando, atrás vi una cueva, vamos. Diría Asta para tomar de la mano a la hermana Lily, quien se estaría casi muriendo de calor. Ahí es. Diría Asta para ir con la hermana a la cueva. Asta y Lily entrarían a la cueva. Que parecía algo angostita. Pero cómoda. Asta soltaría a la hermana Lily y la abrazaría. ¿Hermana Lily se encuentra bien?, preguntaría Asta. Sí. Estoy bien, Asta. Diría Lily, pero su voz era algo temblorosa. Hermana Lily está muy helada. Decía Asta para agarrar de las manos a esta. No te preocupes, Asta, estoy bien. Diría la hermana. Pero... No. No está bien. Debo salir. Diría Asta, pero sería detenido por la hermana. Asta, no. Es muy peligroso allá afuera. Diría la hermana. Lo siento, hermana. Pero he estado en situaciones peores. Usted tranquila, volveré enseguida. Decía Asta para salir y perderse en la nieve. Asta, no. Cof. Cof. Tosería la hermana Lily, porque sentía como su cuerpo poco a poco se iba congelando. Tengo frío, me siento mal, siento que me desmayaré. Decía Lily. Pasaron unos 10 minutos. Lily se había quedado dormida. Pero se despertaría por un fuerte ruido.
Aunque se tranquilizaría. Quien provocó el ruido era Asta, que llevaba mucha leña, ramas, hojas y piedras. Asta, ¿por qué? Cof. Cof. Intentaría hablar la hermana Lily, pero tosería. Hermana Lily, no se preocupe. Haré una fogata. Diría Asta para poner las piedras en forma de círculo, en esta las ramas, hojas y por último la leña. Y con las piedras, chocándolas y creando chispas. El fuego se generaría. Haciendo que la cueva tomara algo de calor. Asta se quitaría el suéter. Para dárselo a la hermana Lily, quien estaba recuperando poco a poco su calor corporal. Asta, no. Póntelo. Diría la hermana Lily con una voz algo temblorosa. No se preocupe por mi hermana, yo estoy bien. Además, esto no es nada. Diría Asta solo haciendo su típica sonrisa. ¡No! Tienes que ponértelo, no quiero que... Cof. Cof. Tosería la hermana. No, hermana Lily. Ahora mismo usted está mala, ahora es mi turno de cuidarla. Diría Asta solo agarrando algunas hojas y tipo pieles de animales. Que al parecer había encontrado. Haciendo un tipo cama provisional. Asta recostaría a la hermana Lily. Esta estaba con fiebre y calentura. Asta arrancaría sus mangas de la camisa y las pondría casi cerca del fuego para que éstas se calentaran. Para que después ponérselas en sus manos y pies. Para que ella recupere su calor y al menos pueda lidiar con el resfriado. La hermana Lily veía como Asta la cuidaba con mucha delicadeza. Veía cómo le ponía mucha atención. Mirando algo raro en Asta, algo en sus manos y Asta. Diría la hermana llamando la atención de este. Sí, hermana Lily. Diría Asta. ¿Qué son esas marcas y chupetones? Diría la hermana Lily. Miraría Asta para rápidamente cubrírselos. Asta. ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes eso? ¿Qué fue lo que te hiciste? Diría la hermana Lily y se levantaría. Pero Asta. Hermana Lily, no se levante. Está muy mala. Diría Asta pero. Asta, dime qué es lo que te pasó. Ahora estoy más preocupada. Diría la hermana Lily, pero. Es que. No sé. Diría Asta solo agachando su cabeza. Lily, mirando esto sentiría que algo no estaba bien con Asta. Asta, puedes contarme. No diré nada. Estoy preocupada. Dime. ¿Qué es lo que te pasó? Diría la hermana Lily, algo que Asta. Hermana Lily. Por favor. No diga nada al respecto. Decía Asta seriamente, algo que Lily notaría y se sorprendería. Asta le contaría lo que pasó en ese mes. Donde lo había secuestrado y las cosas que le había hecho esa mujer. Agregando sobre su maldición. Es todo lo que me sucedió en ese lugar. Por eso tengo todo esto. Diría Asta para mostrarle la marca donde su corazón, la maldición que tenía. La hermana Lily estaba asustada, asqueada y muy traumada por lo que le contó Asta. Lo que tuvo que vivir en ese lugar. Asta. Yo. Lo siento. Si no te hubieras puesto adelante. Intentaría hablar Lily. Hermana Lily. Eso quedó en el pasado, eso ya no importa. Decidí en dejar que eso nunca más me atormentara. Al contrario. Usaré todo ese dolor para poder convertirme en el rey mago. Decía Asta con mucho entusiasmo, aunque algo no andaba bien. Asta, no sé la verdad qué decir. Si yo estuviera en tu lugar. No sé qué hubiera sido de mí. Diría Lily, para quitarse la manta. La verdad, pasé por algo malo, pero lastimosamente tengo esta maldición. Que si no requiero de tener relaciones. Yo. Decía Asta para empezar a sentirse raro. Asta, sufriste mucho. Ven. Decía la hermana Lily, para que Asta sin muchos rodeos fuera con ella. Estando en sus pechos. No pasa nada Asta, si te sientes mal. Aquí estoy, para consolarte. Decía Lily. Hermana Lily, sé que usted no puede hacer esto, pero. Diría Asta para. Ya no sé cuánto pueda más. Para que entre la pierna de Asta, un bulto muy, pero muy marcado se dejara ver. La hermana Lily no parecía estar consciente. Algo no pintaba bien. La hermana Lily solo desabrocharía el pantalón de pequeño Asta. ¿Quién no podría creer que esto esté ocurriendo? Hermana Lily. No sé cuánto pueda, diría Asta al sentir las delicadas manos de Lily siendo frotadas. Esta empezaría a frotar el amiguito de Asta, con mucha delicadeza algo que Asta ya no pudo más.
Hermana Lily. Yo. Gritaría Asta para soltar su néctar encima de Lily, quien lo recibiría. Empezando a saborear. Lo que era y un sabor algo peculiar. Está delicioso, dulce y de un buen sabor. Decía la hermana Lily, que tenía corazones en sus ojos. Asta sentía que su amigo le ardería. Y además el efecto de feromonas empezaba a sobresalir en él. Haciendo que la hermana Lily. Asta, por favor, ven a mí. Decía la hermana Lily, que se rasgaría su vestido de monja, dejando ver su gran santuario pidiendo que alguien lo reclamara. Asta cayendo en sus feromonas. Diría Asta abalanzándose en contra de Lily, aferrándose a ella. Entrando en ella. Lily sentiría dolor. Porque su primer hombre era Asta. Asta. Esto. Es mi prim. Intentaría hablar la hermana, pero Asta no escucharía para nada. Para empezar con el placer. Asta agarraría de las caderas a Lily, quien estaba en posición de misionero. Asta no dejaba de mover sus caderas, cada vez sus movimientos eran más rápidos. Como si eso dependiera de su vida. La hermana Lily sentía como su interior era complacido por Asta, quien iba frenéticamente contra ella. Sin descanso, nada. Asta era una máquina en ese momento. Asta. Yo estoy a punto de. Diría la hermana Lily. Venirme. Diría Lily. Para sentir cómo su cuerpo se iba poniendo más sensible. Pero Asta no paraba, él aún seguía. Más. Mucho más, no paraba, no dejaba a Lily. Cada vez más fuerte. Para al final. Estoy en mi límite. Diría Asta para soltar nuevamente su néctar. Pero esta vez afuera de Lily. Quien sentiría como el néctar la empapaba completa. Asta, no podemos desperdiciar esto. Diría Lily para solo lamberse ella misma y tomando el néctar del joven Asta, quien jadeaba. Aunque no terminaría. Asta tomaría de la cabeza a la hermana y introduciría a su amigo en la boca de Lily. Quien no sabía qué hacer y más cuando su cuerpo lo necesitaba. Asta no paraba de mover sus caderas. Algo que ocasionaría que la hermana Lily le empezara a faltar el oxígeno. Intentando respirar. Pero su único método era intentar agarrar aire a la fuerza. Provocando sonidos muy lascivos. Algo que hasta provocarían más feromonas en él. Necesito más. Diría Asta para intentar volver a someter a Lily. Asta. No. Esto. Diría Lily, para intentar parar a un eufórico Asta. Que intentaría meter su amigo nuevamente. Arde. Pica. Quema. Decía Asta, intentando hacer que ese sentimiento sea calmado. Magia de creación de agua. Puño sagrado del amor. Recitaría el hechizo la moja. Haciendo que Asta saliera a estrellarse contra la pared. Recuperando la conciencia. Asta empezaba a volver a tener la conciencia. Sintiéndose muy adolorido de abajo. Un ardor en sus partes. Viendo que estaba al descubierto. Viviendo a la hermana Lily. Hermana Lily. ¿Qué? Intentaría hablar Asta, pero sería callado. ¿Eres Asta? En verdad eres Asta. Decía Lily. Asta estaba confundido. No sabía qué estaba pasando, lo único que alcanza a recordar era que estaba entre los pechos de Lily. Sí. Creo que soy yo. Diría Asta, muy confundido. ¿Eres Asta? Empezando a llorar. Asta veía como Lily empezaba a llorar. Desconsoladamente, así que intentó ir con ella. Pero la hermana Lily se pararía y lo abrazaría. Está bien. No pasa nada. Era tu maldición, es lo que te hace ser otro. Por favor. No vuelvas a hacer eso. Diría Lily. Para solo besar a un confundido Asta. Pensamientos Asta. ¿Qué hacer? ¿Qué le hice a la hermana Lily? ¿Acaso? ¿O no? ¿Qué hice? Asta. Tienes que hacer algo. Pero, ¿por qué me besa? ¿Qué está pasando? Así que por fin te das cuenta, Diría una voz. ¿Quién eres? Diría un asustado Asta. PFF. Maldita mejícula calenturienta. Tuviste que sellarme a la fuerza por este zángano. Diría la voz. Asta no sabía dónde estaba, era un lugar oscuro. Bueno, ¿qué más da? Si solo soy un puto frasco de hormonas para este zángano, solo tengo que decir y ya. Diría la voz para proceder a hablar con Asta. Oye tu cucharacha.
Eres un niño, mitad humano y mitad demonio. Eres como mi reencarnación. Pero sin tener las propiedades de un demonio. Y ya. No te diré más. Soy el demonio Asmodeo. El demonio de la lujuria. Si tienes dudas. En algún momento. Solucionalos por ti mismo, solo soy útil a la hora de hacerlo con mujeres. Diría la voz algo que hasta. Espera. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo puedo controlar esto? Preguntaría hasta. Mira cucaracha. Tienes que pensar un momento desagradable. Aunque para los humanos no funciona. Bueno sería lo contrario. Pensarlo y durar con ese pensamientos en el acto. Ya deja de molestar a Dios. Diría la voz. ¿Para qué hasta? ¿Qué? Momento desagradable. Pero a lo contrario de mí. O sea. Agradable. Pero si yo. No tengo un. Pero un flashback. Pasaría en hasta. No ella. Volviendo a la realidad. Asta estaba con la hermana Lily besando al pobre Asta. Lily. Se sentía rara. Algo estaba haciendo que se comportara de esa manera. Intentando aguantar. Pero inevitablemente cayendo en esos deseos. Algo que Asta. Hermana Lily. Creo que le debo una disculpa. Decía Asta. Asta, tus disculpas son aceptadas. Pero. Por ahora, siento que quiero hacer esto. Contigo. Decía Lily. Para Asta. Piensa en un momento agradable. Es poder verte feliz. Diría Asta para volver a reanudar los movimientos. Que ahora son, lentos. Amoroso, delicados y muy extasiado. Asta era consciente de sí mismo. Sentía que podía hacer esto. Sabiendo que algo no estaba haciendo bien. Hermana Lily. Creo que estoy en mi límite. Diría Asta. Intensificar más sus movimientos. Asta. Vamos. No pares, diría Lily. Para Asta. Gritando junto con Lily. Quienes terminarían juntos. Asta caería cansado. Sentía que podría lograr a más. Después de esto. La hermana Lily. Caería dormida, solo Asta viendo a esta. Pero. Sintiendo que algo faltaba en él. Como si aún se sintiera vacío. Como si. Alguien más pudiera complacerlo mejor. A la mañana siguiente. Asta vería como la hermana Lily se sorprendería como estaba casi desnuda. Como si su noche de amor no fuera a recordar. Algo que dejaría aliviado a Asta. Explicándole a la hermana Lily que la tuvo de desvestir para tratar el resfriado. Algo que entendería. Volviendo a la iglesia, viendo que no habían llegado nadie. Así que todo sería normal entre ellos. Asta. Tendrá que controlar esta maldición. O si no, podría caer fácilmente. Tengo que hacer esto con cuidado. Diría Asta. Para meter un tipo de flor en la taza de Lily. Asta por su maldición, tuvo que recurrir a meter un somnífero en la taza de la hermana Lily. Para poder bajar sus efectos secundarios de la maldición. Para poder superar este límite que lo tiene impuesto.